Estamos aquí en Casa de la Cultura con esto que es un juguetito y no tanto porque tiene mucha historia y con un libro acá muy interesante, se llama Historia del Automovilismo Zona Loberense, porque refiere a un partido de la provincia de Buenos Aires que se llama Lobería, que este señor que acá lo conocen mucho por la música, pero no lo teníamos con esto, acá están las proyecciones, con el tema de las carreras y los autos y la historia de esta zona, que nos va a contar un poquito qué está haciendo ahora con esto y no con la guitarra. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Sama, ¿cómo estás, Osvaldo? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Digo, porque somos tres los que escribimos el libro. Me toca hacer la presentación acá porque los otros dos chicos viven en Buenos Aires. Es la historia del automovilismo zonal loberense. Y la disertación de hoy tuvo mucho que ver con la historia y el desarrollo y la evolución del turismo de carretera y cómo impactó todo eso en los zonales. La forma en que se fueron construyendo los autos y se fueron reformando y cómo hubo una retroalimentación entre el turismo carretera y los zonales, porque autos de turismo carretera fueron a correr a los zonales y los pilotos de los zonales fueron a correr a turismo carretera. Y bueno, y hay mucha historia con todo esto, como decíamos, y para la gente que conoce y para los que no, hay mucho nombre, hay mucho apellido, ¿no? Pairetti, el mismo Reutemann, que fue junto con Fangio, lo más importante que tiene la historia hasta ahora de la Argentina en Fórmula 1, porque, bueno, los que pudieron llegar tuvieron las posibilidades, aparte del talento, nacieron acá, ¿no? Justamente en sus localidades, vienen en el interior de la Argentina, y bueno, vos nos contabas un poquito. Este autito, por ejemplo, ¿qué es? Ese auto es un Chevrolet, es un prototipo que después pasó a correr en una categoría que se llamaba Sport Prototipo y es uno de los autos más importantes de la historia porque fue el auto que dividió en tres la categoría. A partir del campeonato ganado por este auto, las viejas cupecitas que habían dominado todo el turismo carretera desde el año 36 más o menos, pasaron a ser obsoletas y fueron a correr a otra categoría aparte que se llamó Turismo Carretera del 40. Los autos hechos ya para competición, como estos que eran que tenían chasis, carrocería de fibra, pasaron a integrar una categoría llamada Sport Prototipo. Y a su vez el TC siguió teniendo este tipo de autos y además empezaron a aparecer los compactos, que eran los Ford Falcon, los Chevy, las Dodge y los Torino, que son los que conocemos hoy en día. Pero siempre pasaron cosas como, ahora que está en tela de juicio, si el Toyota puede correr en turismo carretera. En aquel momento de pronto apareció un Mustang. Y de pronto apareció un Chevrolet 400 que no se había visto nunca, pero empezó a correr junto con las copecitas, con los Sport Prototipo y con los autos compactos, digamos, con los Falcon, con los Torino que había en esa época. Entonces este auto divide a la categoría en tres. Contémonos un poco a la gente joven, a la gente, nosotros somos jóvenes, pero digamos a los que nacieron en este siglo. Era otra época, era televisión blanco y negro, no había prácticamente transmisiones de competencias internacionales, así que era todo muy reducido, no existía internet, por supuesto. Era todo muy artesanal, hasta que justamente empezó a aparecer todo esto que la industria se metía porque vio que había mucho negocio en todo esto, mucho movimiento. Era aparte uno de los entretenimientos más importantes, si no había fútbol de las localidades del interior, que traía mucha gente, ¿no? Así que esto era una parte, así como, por ejemplo, qué sé yo, en las fiestas tradicionales, gauchescas y demás, era parte intrínseca de cada localidad, ¿no? Llevaba mucha gente y que se iban pasando, porque no era Lobería el único lugar central, ¿no? Por supuesto estaba el Cárcel de Fangio, pero había muchas localidades que también tenían sus circuitos y sus pilotos, ¿no? Claro, lo que pasa es que Lobería fue conocida como la capital de las cafeteras. O sea, ese nombre lo acuña un doctor que era dirigente de una de las asociaciones de pilotos y acuña el término Lobería, capital de las cafeteras, que había que hacerlo antes que se lo adueñe otra localidad, porque las cafeteras eran muy bien vistas en toda la parte del sudeste de Buenos Aires. Así que Lobería queda como capital de las cafeteras, no solo por la cuestión del título, sino porque tuvo una planta automotora de entre 20 y 25 autos que corrían todos a la vez en las dos categorías, tanto marisierras como cafeteras. A partir de ahí salieron pilotos importantísimos como Oscar Castellano, 3 veces campeón de turismo carretera, Miguel Segrano, que también corría en turismo carretera, y de las localidades aledañas, Ochonero, Johnny de Benedictis, tipos que fueron conocidos en el turismo de carretera, ¿no? Entonces, esa fue la retroalimentación que hubo entre los autos
de turismo carretera que llegaron a los zonales y los pilotos del zonal que fueron a correr a turismo carretera. Es una historia interesantísima. Bueno, y para terminar, haciéndote la diferencia con LAN TV, contarnos un poco de la actualidad. Tienen un museo, bueno, vos sos de Lobería, por eso también el fanatismo, ¿no? Y guardar la memoria, hacer recordar esto, traerlo al presente. Justamente hablando del presente, tienen un museo muy interesante ahí que está, bueno, tratando de recuperar algunos autos originales que han quedado medio desguazados por ahí, o sea que para la gente que es de la zona van a tener, porque había una ampliación, nos estabas contando, la historia viva, ¿no? Sí, están restaurando muchos autos, están haciendo restauraciones de muchos autos que de pronto están apareciendo. O sea, con el auge de esto, de las presentaciones, de las cafeteras, de los libros, de toda la historia que se está hablando, el turismo carretera también tiene mucho que ver. De pronto empezaron a aparecer los autos, no sé, escondidos en los campos. No hay muchos, no quedaron tantos autos de aquella época porque eran un montón, un batallón. Y algunos están empezando a aflorar. Se encuentran los chasis y se empieza la restauración. Y eso es buenísimo porque no hay muchos autos que hayan quedado de aquella época. Creo que hay 5 que están enteros, 5. Después todos los otros son réplicas o restauraciones en este caso. Bueno, muchísimas gracias, Sama, y bueno, un agradecimiento también a Fernández y al otro autor, ¿no? Claro, y Horacio Chelencio, que fue uno de los ideadores del libro, mi amigo Miguel Fernández, que fue el tipo que aportó gran parte gran parte histórica y es el único ligado al deporte automotor porque es periodista deportivo. Y bueno, y yo caigo con mi pasión por las carreras de aquella época y por eso empecé a formar parte del libro. Y bueno, eso es un poco por lo cual yo me siento muy afortunado, porque estas personas confiaron en mí para que el libro pueda ser terminado. Fue buenísimo y fue una experiencia única. Ojalá haya un par de libros más. Bueno, muchas gracias y felicitaciones. Gracias a ustedes, gracias a ti, gracias a los medios. Nos vemos. Y lo han vivido por LAN TV. Chao, gente.